del pasaje que leímos al principio en Proverbios capítulo 16, versículos del 27 al 28. Dice la Biblia: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Esto va relacionado con Santiago capítulo 3, pero vamos a analizar primero estos dos versículos de Proverbios 16. ¿Qué nos muestra este Proverbios en el versículo 27? Primeramente nos está hablando de la naturaleza del hombre perverso en su esfuerzo y afán en la búsqueda del mal contra su prójimo. Él está buscando que a su prójimo le vaya mal. Aquel que es su más cercano, él está buscando que le vaya mal. Cuando él dice el hombre perverso cava en busca del mal, el contexto nos explica a qué se refiere con eso de que cava en busca del mal. Porque podemos pensar, bueno, él está buscando la maldad. Pero eso puede ser muy ambiguo cuando digo, cava en busca del mal. Pero yo creo que es más fácil entender ese busca del mal a la luz de lo que sigue en el versículo. Dice, y en sus labios hay como llama de fuego. ¿Cómo él busca ese mal? ¿Cómo es que él consigue llevar a cabo su maldad? Con las palabras de su boca. Con las palabras de su boca. Usted ha escuchado la expresión, ese hombre o esa mujer es cizañoso. Bueno, el cizañoso es perverso. Cuando usted dice cosas con doble sentido, si usted y yo decimos cosas con doble sentido, con la intención de herir, usted entra en esta categoría de hombre perverso. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros como cristianos? Ahora lo vamos a ver más adelante en Santiago, que nos arroja un poco de luz respecto a por qué se puede dar este caso entre creyentes. ¿Por qué puede ocurrir una situación así con nuestra propia persona siendo creyentes verdaderos? Porque cuando yo veo que aquí se habla de hombre perverso, yo no pienso en un cristiano. Pero puede pasar en algún momento, puede ocurrir. En algún momento usted y yo podemos hablar con una mala intención, podemos hablar con la intención de sacarnos el clavo. Alguien me dijo tal y yo le contesté de otra tal forma para que él se acordara, para que él supiera que tiene un techo de vidrio. Así que no lances piedra. La naturaleza del hombre perverso en su esfuerzo y afán en la búsqueda del mal contra su prójimo. ¿Qué más vemos de este versículo? Esto abarca todo su estilo de vida, particularmente sus relaciones interpersonales. Ahora, si nosotros vemos el versículo 27, vemos que el mal del hombre perverso, el mal que él cava, que él busca, la trampa que él tiende, la tiende con sus labios.
No estamos hablando de alguien que está planificando cómo robarle $1 millón a Martinelli. Y que, sí, porque es un hombre perverso y está planificando robar un banco. No, estamos hablando de alguien que causa contienda con sus labios. Sus labios son como llama de fuego. Llama la atención porque estamos hablando aquí en la Biblia. No, hace un momento les estaba hablando de la historia del cristianismo. Muchos cristianos murieron por proclamar su fe, por defender aquello en lo que ellos creían. Martín Lutero decía que no es bueno ir en contra de la conciencia. Esa era la razón por la cual él no se retrataba. Él decía, a menos que me convenzan por medio de la palabra, yo no puedo ni quiero retratarme. Esas fueron las palabras que salieron de su boca. Y él estuvo dispuesto a morir por eso. ¿Ok? Pero en este caso no estamos hablando de alguien que está dispuesto a morir, sino de alguien cuyos labios son como llamas de fuego y están dispuestos a quemar a otros con sus palabras. Puede llegar algún momento en que yo estoy dispuesto a hacer daño, a sacarme el clavo con las palabras, sin importar las consecuencias. La palabra perverso que nosotros vemos aquí en Proverbios 16:27 es la misma palabra que se utiliza para decir Belial. Ahora ustedes recuerdan esa palabra en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 15, donde dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? La palabra Belial es una expresión que se utiliza solamente aquí como un sinónimo de el diablo, el adversario. Si nosotros leemos Proverbios capítulo 27, literalmente el hombre Belial. Eso es lo que dice aquí, el hombre Belial. Es la palabra que se utiliza para referirse a perverso. Ahora llama la atención esto, ¿por qué? Porque la palabra Satanás significa adversario. La palabra diablo significa acusador. Cuando usted y yo queremos ofender a alguien o hacer daño o tirar una puya, precisamente detrás de eso hay una acusación. Yo quiero hacerle ver a mi hermano que él no es quien para decirme nada a mí. Incluso si el pastor se parara aquí a predicar, yo podría pensar, ¿y quién él es? De seguro él en su casa, ¿quién él es para decir esto? A algunas personas les es fácil decir, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Pero ¿saben por qué el hombre perverso es semejante al diablo? Porque eso es lo que hace el diablo. El diablo acusa a los elegidos de Dios. El diablo acusa a la iglesia. El diablo acusa a los santos. ¿Y saben por qué es fácil que el mundo nos acuse a nosotros? Porque somos pecadores. Porque somos pecadores es fácil ser acusados. Pero resulta que puede darse el caso que yo como cristiano en algún momento cometa ese error, cometa el pecado de perversión, de pensar mal de mi hermano, de acusar a mi hermano.
Cuando nosotros leemos la palabra llama de fuego, eso implica lo que vemos en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 27. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias. En Santiago habla de que por qué codiciáis y ardéis de envidia. ¿Ok? Estamos hablando de los frutos de la carne, que son manifestados con las palabras ofensivas, con las palabras que tienen una mala intención. Ahora, nos fijamos que en Gálatas capítulo 5, versículo 17, también habla de que las obras de la carne se oponen a los frutos del Espíritu. Ambos se oponen entre sí. Los frutos del Espíritu son todo lo contrario, son amor, gozo y paz. ¿Ok? Y dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. ¿Por qué? Porque de algo podemos estar conscientes. Todos podemos estar seguros de este punto, como ya se los he dicho antes. Yo puedo estar seguro de que todos los que están aquí, debajo de este techo, son pecadores y han pecado contra Dios. Y todos ustedes pueden estar seguros de que el que está parado aquí es pecador y ha pecado contra Dios. Sin embargo, cada uno de nosotros también podemos estar seguros de que no somos salvos porque lo merezcamos, sino por la pura gracia del Señor, por el puro afecto de su voluntad. Y así como Dios tuvo gracia para salvarme y para perdonarme, es la misma gracia, es el mismo amor, el fruto del Espíritu que me permite amar a cada uno de mis hermanos del Templo Bautista de Colón. Mis hermanos en Cristo no necesitan hacer nada para merecer mi amor. ¿Por qué? Porque entonces yo también necesitaría hacer algo para merecer el amor de Cristo y realmente no puedo. No puedo. Porque mis obras de justicia son como trapos de inmundicia, de acuerdo a la Biblia. ¿Qué es lo que más vemos aquí? Dice la Biblia que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 21b. Si practicamos la ira, la contienda, la disensión, los celos, dice la Biblia que no heredaremos el reino de Dios. Entonces vemos Gálatas 3, capítulo 3, Santiago, capítulo 3. Ok, cuando nosotros leemos el libro de Santiago, recordemos que estamos hablando de el hermano de Jesús, aquel que vivió, con el que sí podía señalar, aquel que sí era perfecto, aquel que era limpio y sin pecado. Santiago vivió en presencia pura, en presencia propia, lo que era la perfección. O sea, él supo qué significa estar al lado de la perfección. Él supo vivir eso. Yo recuerdo en un momento,
de mi vida cuando estaba empezando a aprender cosas de la Biblia y me topaba con algún hermano que desconocía. Y por minutos decía como 5 errores bíblicos. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer? Mira, si trato de corregirle uno y ya dijo, le iba a corregir el error y ya dijo 4 más, ¿por dónde empezaría? Pero tomemos en cuenta que Jesús es más perfecto que yo y Él pudo vivir en paz con hombres imperfectos y pecadores. Y Él nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y tendréis descanso. Ahora, ¿por qué hay tantos pleitos y contiendas? Porque yo soy muy perfecto viviendo en gente tan pecadora, tan carnal. No es por eso. La razón por la cual hay contienda y disensión en nuestra vida no es porque seamos perfectos, sino porque somos carnales. Por eso, porque no hemos sido conformados, porque nos falta todavía ser conformados a la imagen de Cristo, el cual era manso y humilde de corazón, no de apariencia, de verdad Él era así. Él era perfecto y no por eso la casa de María y José era un campo de batalla. El sello de la perfección real. No estaba corrigiendo a su papá y a su mamá. Mira, José, te equivocaste ahí. María. Santiago, ¿quién eres tú para decirme a mí que soy perfecto? Y él sí podía decir eso. Y entonces allí yo me puedo dar de cuenta, bueno, qué equivocado estaba. En ese tiempo, cada vez que veía a mis hermanos y los miraba como, mira todo lo que está diciendo. Si yo no puedo tener paz con mi hermano que conoce menos, me falta ser como Cristo. Realmente me falta ser moldeado a la imagen de Él, que era manso y humilde de corazón. Y esa es la razón por la cual no podía tener comunión con un hermano que ignorara cosas de la Biblia, porque me faltaba humildad, me faltaba mansedumbre, ¿verdad? Entonces aquí vemos las llamas de fuego. Causé una pelea en la casa, causé una pelea con mis familiares que son católicos y ellos no saben lo que yo sé de la Reforma Protestante. Y estoy sufriendo por el Evangelio. Realmente, en muchos de los casos, no se sufre por el Evangelio, se sufre el orgullo. Eso es lo que realmente se sufre. Se sufre que me dijeron y yo le dije. Eso es lo que se sufre. Y lastimosamente lo disfrazamos de espiritualidad. Qué fácil a veces es para nosotros disfrazar nuestro orgullo de espiritualidad. La Biblia dice, considerando a los otros como mayores que uno mismo. Y eso incluye a nuestros verdaderos hermanos en Cristo, aunque sean pentecostales. Aunque sean presbiterianos que bautizan niños. Pero son mis hermanos. Bueno, yo debo considerarlos como mayores que yo. Ellos también pueden enseñarme y darme una lección a mí. Yo puedo aprender de ellos, a pesar de que ignoren cosas de las cuales usted y yo podamos tener conocimiento.
Y para entrar al reino de los cielos nos decía Jesús que tenemos que ser como ¿quién? Como un niño. Como un niño. Allí estaban los discípulos preguntándose, ¿quién va a ser mayor? ¿Quién se va a sentar a la derecha? ¿Quién a la izquierda? Y Jesús les trajo a un niño. Yo recuerdo unos años atrás cuando estuve en la comarca, una maestra que creo que era de prekindo maternal, me dijo, profesor, déjame un momentito, cuídame a estos niños aquí que tengo que ir al baño. Cuando yo entré, todos los niños se quedaron mirándome con unos ojos y me entró el terror porque que no se pongan a llorar. Entré yo al salón y esos niños me están mirando así como que si fuera un tiranosaurio. Yo que no se pongan a llorar, Dios mío. Ese fue mi terror. Y uno se pone a pensar, el Señor nos dice que seamos como niños y se refiere a la humildad de un niño. Que te pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Para un niño lo más grande es su padre. Para un niño lo más grande, lo más sabio es su hermano mayor. Recuerdo que yo estaba en 4º grado y un compañero mío me decía, mi hermana se sabe los números hasta el 1.000.000. Ese era su orgullo. Mi hermana, ella está en 6º grado, ella se sabe los números. Bueno, así dice la Biblia que debemos considerar a nuestros hermanos los unos a los otros. ¿Qué vemos en la Biblia? Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención, ¿dónde? En la iglesia. No, mire dónde está la contención. En vuestro corazón. Estás maquinando y pensando, ay, fulano de tal, no lo aguanto. Ya viene para acá. Si tenéis celos amargos y contención, ¿dónde? En tu corazón. No jactéis ni mintáis contra la verdad. Hay un dicho que hay algo en que yo he pensado siempre y no se me ha olvidado. A veces nos escandalizamos, mira ese falso profeta, ¿cómo es posible que engañe a tanta gente? Pero realmente es más fácil ser engañado por nuestro propio corazón que por un falso profeta. Nuestro propio corazón nos puede decir, qué humilde eres, Adrián Rodríguez. Oh, eres un dechado de humildad. Cuán espiritual eres. Los hermanos no te llegan ni a las zapatillas. Nuestro corazón es capaz de engañarnos de tal manera. El orgullo nos puede inflar de tal manera. Incluso a mí se me hace difícil decir, es para la gloria de Dios, porque yo sé que hasta esa palabra es orgullosa. Cuando yo digo eso, hasta eso puede ser hipocresía. Es tan difícil y es algo contra lo cual el mismísimo apóstol Pablo luchaba, y Dios le tuvo que mandar un aguijón para que no se ensoberbeciera a causa de las revelaciones. ¿Ven eso, hermanos? Recuerdo que la hermana Nancy Ley de Moss decía que el primer paso para luchar contra el orgullo es reconocer que eres orgulloso. Miremos aquí, las obras de la carne se oponen al espíritu. Dice la Biblia, si tenéis celos amargos y contención, donde en vuestro corazón no jactéis
ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ahora recuerden, estamos usando como base Proverbios 16:27. ¿Cómo le llama al hombre perverso? Belial. ¿Por qué? Porque hay contención en tu corazón. Estás pensando mal de un hermano en Cristo, estás pensando mal de tu prójimo, estás creyéndote superior, estás creyendo que no tienes nada que aprender de alguien por el cual Cristo murió, de alguien que es el cuerpo de Cristo, del cual no deberías poder decir no te necesito. No deberías poder decir no te necesito a alguien que es parte del cuerpo de Cristo, porque no necesitamos. Yo necesito al hermano que cancanea cuando lee la Biblia. Yo lo necesito. Yo necesito al hermano tanto al hermano pobre como al hermano más acomodado. Necesito al hermano que tiene menos estudio como el que tiene más estudio. Necesito al hermano que habla un solo idioma y al que habla 3 idiomas. A todos los necesito, porque son mis hermanos, son el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que no necesito? Yo no necesito alimentar mi orgullo, yo no necesito sacarme el clavo, yo no necesito que todo el mundo se dé cuenta cuán pecador es mi hermano y cuán espiritual y sabio soy yo. Eso es lo que no necesito. ¿Por qué? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Debemos mirarnos a nosotros mismos y ver si somos como este hombre que está siendo descrito en Santiago capítulo 3, versículo 14 al 15. Buscamos lo malo. La palabra cava enfatiza el esfuerzo del perverso. El hombre perverso cava en busca del mal. Es un trabajo cavar. El mal se especifica en la segunda parte del versículo, cuando representa lo que habla. Ok. Ese mal que está buscando el perverso es la llama de fuego, de la que se habla al final, en la segunda mitad del versículo. Vamos a ver. Ese fuego es la contienda que acabamos de leer. Ese fuego del que se habla en el versículo 27 es el que levanta la contienda del versículo 28 de Proverbios 16. ¿Qué dice aquí? Sigue hablando en el versículo 28 del hombre perverso. Proverbios 16, 28 dice: el hombre perverso levanta contienda. Usted ve cómo se aviva el fuego cuando de repente usted ha prendido el fuego de una leña o ha visto cómo se prende el fuego de una leña. Bueno, ese fuego, esa contienda es levantada por las palabras del perverso. Y dice: y el chismoso aparta a los mejores amigos.
estamos viendo el poder de la lengua, el poder de una sabiduría que no viene de Dios, sino que es diabólica, carnal y animal. Amén. Ahora la palabra chismoso es la palabra que nosotros conocemos acá como, bueno, es un bochinchoso. Amén. Una persona bochinchosa, y también hace referencia a las múltiples veces que nosotros vemos en el Antiguo Testamento por la cual el Señor mandó su juicio contra el pueblo de Israel. Y nosotros pensamos, como un pueblo que vio que se abrió el Mar Rojo murmura en contra de Moisés. Pero fíjese, ellos estaban pecando contra Dios por hablar mal de Moisés. Pero ¿acaso Moisés era Dios? Pero resulta que cuando ellos le decían a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Estaban pecando contra Dios porque no fue Moisés el que lo sacó de Egipto, sino que fue Dios. Dios dijo, voy a utilizar a este pedazo de barro para sacar a mi pueblo de Egipto que está sufriendo. Dios tuvo compasión de su pueblo, y al pueblo quejarse contra Moisés, estaba quejándose contra Dios, que decidió tener misericordia y liberarlos del yugo de la esclavitud. Ellos murmuraban contra Moisés. Incluso murmuraron por el hecho de que Moisés tenía una mujer cusita. Y fue poca cosa para Dios. Fue tan grave que María, la profetisa, quedó convertida, su piel quedó como la nieve. Quedó leprosa por algunos días a causa de su pecado. Muchas veces pensamos que los pecados graves, todo aquello que no tenga que ver con la lengua. Yo puedo jurar por Dios y por mi madre, y como no está registrado, como no fue grabado, como no es lo mismo que cometer una fornicación o que asesinar literalmente a alguien, yo pienso que no es tan grave. Pero fíjense que incluso la palabra murmuración y los chismes y la lengua perversa son de lo que habla Santiago, que enciende la rueda de la creación. Es esa lengua la que es inflamada por el infierno mismo. Ok, y entonces para resumir, porque sé que se acaba el tiempo, déjenme explicarle. Diríamos, el hermano Adrián no puede estar hablando de cristianos aquí. Mira cómo es que se le compara al mismísimo diablo en este proverbio. El hombre perverso, el hombre Belial. Un cristiano jamás puede ser perverso. Ok, vamos a ver Santiago 3:1, que dice, hermanos míos. ¿Cómo dijo? Hijos del diablo. No, dice hermanos míos. Estamos hablando de un problema con creyentes. ¿Acaso la iglesia de Corintios no eran hermanos de verdad? Ya vimos que sí eran hermanos de verdad. Vemos que el inicio de la carta a Corintios le llama, doy gracias a Dios por ustedes, la iglesia del Señor que está en Corinto. Aquí Santiago, el hermano de Jesús, el cual vivió con la perfección misma andante,
conoció lo que significaba ser manso y humilde de corazón, porque él, siendo un pecador, vio a aquel que era manso y humilde de corazón, vio a aquel al cual se le podían acercar los niños con toda confianza, sin temor. Santiago vivió con aquel al cual se le podía acercar una prostituta. Y Jesús, ¿qué le decía? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús cuando vio a la mujer adúltera? ¿Dónde están los que te acusan? Vete y no peques más. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús cuando entró a casa de Zaqueo, el publicano? ¿Cuáles fueron las palabras de él? La salvación ha llegado a tu casa. Y el orgullo es algo tan terrible que nuestros vecinos inconversos se dan cuenta de que, yo no me mezclo con esa racataca. Llega el cristiano a su casa y va caminando y ni saluda al vecino, que es menos cosa, supuestamente, como dicen por ahí, es como una especie de Doña Florinda. Amén. Y dice aquí, hermanos míos. Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Es que yo sé mucho. Es que yo conozco tanto de la Biblia que no puedo desperdiciar mi sabiduría quedándome sentado allí en una banca. Pero Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La palabra varón perfecto aquí no quiere decir que es infalible necesariamente, no significa que no peca, también implica que es una persona madura. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Vamos al versículo 5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande que bosque enciende un fuego pequeño. Nos recuerda a Proverbios 27. Ve, sus labios, en sus labios hay como llamas de fuego. Es tu boca aquella que causa discordia. Es la intención de tus palabras poner en su lugar a alguien más. Es la intención de nuestras palabras ofender. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso que ese fuego que es encendido por la lengua, ¿qué dice la Biblia en Proverbios 14? Si tenéis celos amargos y contención, ¿dónde? En vuestro corazón. Ese fuego brota del corazón y se transforma en palabras y enciende.
la rueda de la creación. Y entonces dice aquí, ningún hombre puede domar la lengua, es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Prácticamente cuando leemos eso decimos, bueno, entonces no hay solución. ¿Qué puedo hacer? Ya soy así, yo nací así. Algunos dicen, Dios me hizo así. No puedo evitarlo. Hasta hay memes que dicen, entonces ¿para qué me llaman? ¿Para qué me trajeron? Si ya saben que soy así, ¿para qué me llaman? ¿Para qué me trajeron? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición, hermanos míos. Eso no debe ser así. Resulta que es imposible domar y resulta que Santiago dice, hermanos míos. Todavía está hablando con sus hermanos. Santiago los llama hermanos y les dice, hermanos míos. No debe ser así. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Versículo 12. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, cuando la Biblia dice que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo dice que vamos a hacerlo? Dice la Biblia que es la voluntad de Dios esta, que demos gracias a Dios por todo. ¿Ha aprendido usted a ser agradecido por Dios? Es fácil levantarse por la mañana y decir, gracias Señor por este día. Pero andar en el Espíritu implica también decir, gracias Señor por mis hijos. Gracias Señor, en el caso de los casados, por mi esposa. Gracias Señor, en el caso de las mujeres, por mi marido. Gracias Señor, por mi casa. Mucha gente hoy están durmiendo en un cartón, bajo el frío, sin una sábana. Gracias Señor por los alimentos. Gracias Señor por la salvación, porque enviaste a tu Hijo. Gracias Señor por cada hermano de la iglesia del Templo Bautista. Gracias Señor por mi pastor. Gracias Señor por mi hermano Alberto. Gracias Señor por mi hermano Miller. Gracias Señor por mi hermano Carlos. Gracias Señor por la iglesia de Jesucristo. Gracias Señor. Esa es la forma en que somos llenos del Espíritu. Esa es la forma en que el Espíritu confronta la carne. Esa es la manera en que enfrentamos nuestra naturaleza caída y también es la manera en que Pablo nos dice que vamos a solucionar, ¿qué? Lo que dice, en que Santiago nos dice, en que vamos a solucionar la parte que dice en Santiago 4.1, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Y luego en los versículos que siguen demuestra una gama de frutos de la carne. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo lo soluciono? Versículo 8 del capítulo 4. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad ¿qué? Vuestros corazones. Porque es allí donde está la contención.
del versículo 14 del capítulo 3. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Fíjese que en Santiago capítulo 1 lo explica más detallado. Dice aquí: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. De verdad, la estás pasando mal. Me estoy empezando a amargar. Me estoy empezando a que ya no aguanto a nadie hoy. Ya no soporto a esos hijos que no me hacen caso. Ya no soporto esta enfermedad. Hoy me puedo quejar y hacer una lista y quejarme hasta que se acabe el día. Dice: tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis como perfectos. Aquí dice: el que refrena su lengua, el que se abstiene de ofender, es perfecto. Ese es el propósito de la prueba, de que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Pero a veces nos preguntamos, pero no encuentro la forma de hallar esa paciencia. Es que la verdad estoy tan enojado que ya no sé qué hacer. Y ahí está la respuesta en el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él se la dará, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y entonces ahí viene la palabra: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que ese hombre de doble ánimo, al cual Santiago en el capítulo 4 manda a que limpie su corazón, es el hombre que no tiene la suficiente confianza en Dios como para creer en que Dios le dará la sabiduría suficiente como para hacer lo que dice el versículo 16 del capítulo 17 del capítulo 3. La sabiduría suficiente como para ser puro y al mismo tiempo ser pacífico, amable, benigno. Porque esa es la sabiduría que desciende de lo alto, lleno de misericordia y buenos frutos. Dios te dará la sabiduría para hacer todas esas cosas sin incertidumbre, sin hipocresía. No estás fingiendo que amas al hermano, no estás fingiendo que aprecias al hermano, porque esta sabiduría es pura. De verdad aprecias a tu hermano, de verdad amas a tu hermano, de verdad lo amas y lo consideras superior a ti, no estás fingiendo. Amén. Versículo 9 del capítulo 4 dice: afligíos y lamentad y llorad. ¿A quién se lo dice? ¿A unos impíos? No, a los hermanos. A los hermanos que están en guerra y en pleitos. A los hermanos a los cuales en el capítulo 3, versículo 1, Santiago llama hermanos míos. Dice: afligidos y lamentad y lloráis, y llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y ¿qué? Y Él os exaltará. Amén.
Así que, ¿cuál es la solución? Ponernos en la mano de Dios y pedirle esa sabiduría que viene solo de Él, que nos va a enseñar a vivir de tal forma que verdaderamente amemos a nuestros hermanos y que no haya contención en nuestro corazón, de tal manera que podamos hablar y enseñar la palabra del Señor sin acarrearnos la maldición, la condenación citada en el versículo 1 del capítulo 3 de Santiago. Es el hecho de que yo pretenda enseñar la palabra de Dios en algún momento, teniendo contención en mi corazón. Amén. Y damos gracias al Señor por su palabra. Padre eterno,